Muy buenos días, hermanos y hermanas de nuestra amada y querida comunidad de Macarao, Las Adjuntas, Caricuao y barrios aledaños. Bienvenidos de nuevo a su programa radial y televisivo La Voz del Pueblo de Dios, que se transmite por esta emisora, Radio Macarao 100.3 FM. Todos los sábados y domingos se retransmite a la misma hora, de 7 a 8 de la mañana. Están cordialmente invitados también aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, YouTube, La Voz del Pueblo de Dios. El último programa del año litúrgico. Bienvenido, Johnny. Rosita, llegaste a tiempo. Bueno, dándole gracias a Dios por este año litúrgico que acaba de terminar y que va a comenzar. Una nueva oportunidad de encuentro, una nueva oportunidad de retomar todo aquello que de una u otra manera quedó en el camino. Amén. Bueno, te damos gracias al Espíritu Santo, productor de este programa, a ti, Pablo, Rosita, Jesús Blanco en las cámaras y en los controles de TV Caricuao, Manuel Maldonado en los controles de TV Caricuao y a nuestro director también, Rafael Fernández. Todos nuestros queridos radiousuarios, como siempre, le damos gracias a Papá Dios por este día tan especial, tan espectacular que nos regala. Todos los días amanecemos vivos, es una bendición. Estamos aquí para poder compartir con ustedes y pedir ese Espíritu Santo que nos tome como instrumento para poder llegar. Como siempre, la palabra del Evangelio siempre es bien profundo y nosotros buscamos desglosarlo todas las semanas, desgranarlo. Y vamos a hablar un poquito de algo bien profundo, como es el fin del mundo. La gente realmente se la pasa, trabaja, come, sale, duerme y todos los días se convierte en una rutina. Y no nos damos cuenta que venimos a este plano precisamente es para conocer a Dios, para espiritualizarnos. Pero bueno, eso lo vamos a explicar un poco en el transcurso del programa. Pablo. Vamos como siempre a pedir la asistencia del Espíritu Santo para que nos ayude a tener un discernimiento de la palabra que vamos a escuchar y poder tener luz y tener capacidad para entender estas señales de los últimos tiempos que el Señor nos está presentando y que ya Él profetizó. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, el único Rey, Rey de Reyes, como decíamos el sábado anterior. Nosotros no aceptamos ningún rey ni ningún poder de este mundo, porque creemos en ti, porque tú eres el único Rey confiable que nos llama a transformar esta tierra. Esperamos tu reino ansiosamente y trabajando por él para que venga tu justicia a este mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de la liberación. Estén alerta para que los vicios con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenido, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, estamos en este fin de semana en la Iglesia Católica comenzando un nuevo año litúrgico. Nosotros todos los años, un mes antes del año civil, celebramos la venida de un nuevo año litúrgico. Y ese tiempo que comienza antes de la Navidad, nosotros lo llamamos el Adviento. Adviento es una palabra contraída de la palabra original advenimiento. Advenimiento significa el tiempo antes de la venida.
En este tiempo de Adviento, que hoy precisamente una vigilia en nuestra parroquia, hoy en la tarde vamos a celebrar como preparación, como expectativa a la llegada de ese año nuevo, nosotros nos preparamos para dos venidas. La primera venida, que la recordamos todos los años, que es la venida de Cristo al mundo de forma humilde, sencilla, como lo dice nuestro aguinaldo, entre pajas junto a un buey, allá en la ciudad de Belén. Ese acontecimiento lo celebra toda la humanidad el 25 de diciembre, donde recordamos esa venida de Cristo, o esa venida del Verbo de Dios en la persona de Cristo Jesús, hecho hombre en nuestra historia. Pero también nosotros nos preparamos, y es el tema que vamos a abordar hoy, para la segunda y definitiva venida de ese Jesús que ya no va a venir entre pajas junto a un buey, sencillo y humilde allí, desconocido, sino va a venir como un rey poderoso, como lo comentábamos la semana pasada, para juzgar a las naciones por el amor. Creo que es importante esta perspectiva, esta preparación. Es un tiempo de preparación y también es un tiempo que nos invita a la conversión. Yo recuerdo, y lo puse aquí en la hojita dominical que nosotros sacamos todas las semanas en la parroquia, una frase que fue el lema de la visita que nos hizo Juan Pablo II a Venezuela. El lema era: despierta y reacciona. Despierta y reacciona. Yo creo que ese lema sirve para entender lo que significa este tiempo litúrgico, este tiempo antes del tiempo de Navidad. Nosotros necesitamos despertar y nosotros necesitamos reaccionar ante el tiempo que estamos viviendo. Las señales de los tiempos están inminentes. No sabemos el día y la hora en que esa segunda venida va a ocurrir, pero sí Jesucristo nos da señales muy claras que ya se están produciendo en la humanidad. En los últimos tiempos habrá horribles tiempos de angustia, de hambre, de guerra, de divisiones, de todas estas perversidades que continuamente estamos viendo, la inseguridad, todas las cosas que el mundo está padeciendo. Esos son señales de que se acercan los últimos tiempos, y como decíamos la semana pasada, no se trata de los tiempos buenos, sino se trata de los tiempos de corrupción, de las cosas malas que hay en el mundo, que aquellos corruptos que viven de eso se pondrán muy tristes porque se les acabó su banquete de los disolutos, como dice la Biblia. Pero para el pueblo de Dios, para la gente que sufre este abate de la corrupción, pues será el día de la liberación. Por eso dice la palabra: ese día alcen la cabeza, que se acerca la liberación de ustedes. Otro tema que el Evangelio nos toca, además de este tiempo de liberación, de conversión y de vigilancia y de oración, es lo que nos señala el Evangelio muy clara. Hay que cuidarse de tres cosas concretas que podíamos conversar ahora, que tiene peligro este tiempo antes de la Navidad. Y aquí la palabra de Dios habla sobre los vicios, sobre el libertinaje y sobre las borracheras o las embriagueces. Creo que esos son tres atentados que pueden ir en contra de que nosotros podamos experimentar la verdadera alegría de la Navidad cristiana. Hay una Navidad pagana y una Navidad cristiana, pero yo creo que sería bueno que en este programa nosotros tengamos claro que hay formas y maneras de celebrar la Navidad que son verdaderamente satánicas, que no tienen nada que ver con la Navidad, que se deja afuera al niño Jesús y es el primer invitado. Y hay otra manera de celebrarlas cristianamente. De eso vamos a hablar ahora en el comentario, que les pido a mis hermanos que me ayuden también en esto. Gracias, Pablo. Rosita. Sí, bueno, se ven como muchas señales, y el Evangelio de hoy se tienden a inclusive a especulaciones,
porque mucha gente dice, no, es cuando el fin del mundo, la destrucción del mundo, y entonces a cada momento ven esa situación, pero como una catástrofe de grandes dimensiones. Pero yo siento que justamente esa venida nos puede agarrar desprevenido, porque se está hablando de señales, pero las señales inclusive están aquí en la tierra, la angustia que vive el hombre, la angustia que se vive preocupado en aquellas cosas que no son del Señor, la angustia de estar inmerso en lo que tú comentabas, Pablo, en medio de tanto egoísmo y tanta individualismo. Y sobre todo esas ganas solamente de enriquecerse y no de compartir, no de dar. Entonces eso enturbia lo que es la mente. Y por supuesto, una persona que no está preparada para afrontar la realidad del Señor, entonces se sumerge en ese mar de angustia. Entonces es un mar de angustia que no le va a permitir en ningún momento levantar la cabeza, porque inclusive esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, inclusive a aquellos que decimos que estamos leyendo y estamos interiorizando, porque es que aquí la señal es muy clara, es levantar la cabeza en medio de la tempestad. En medio de la tempestad, y muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua y no vemos que la realidad está en Cristo Jesús. Me parece interesantísimo porque estamos en tiempos, ya comienzan los tiempos prenavideños. Prenavideños, pues tú bien lo explicaste, estamos en la espera. Esa dulce espera de transformación interior que permite el Señor que efectivamente sea una transformación interior para que podamos vivir en plenitud lo que es el nacimiento de Jesús. Yo quería hacer un comentario, y disculpa que me extienda tanto, porque es que yo en estos días estuve caminando en la parte del este y vi que habían colocado los adornos de Navidad y empecé a verlo. Pero me llamó poderosamente la atención y me dolió muchísimo cuando entré a uno de esos grandes sitios de mercancías navideñas y ni siquiera porque lo venden como mercancía, aparecía ni siquiera un niño Jesús. No le interesa. Yo le pregunté a una de las personas que atienden y le dije, mire, y aquí no hay ni un nacimiento. Me dicen, no, perdón, yo le pregunté, mire, pero aquí yo no veo la Navidad. Esa fue mi pregunta, aquí yo no veo la Navidad. Y me dice, no, ¿cómo no va a ver la Navidad? Mire el arbolito, mire cómo están todos los adornos, cómo está San Nicolás, cómo están los duendecitos. Duendecitos. Imagínate, macabro. Entonces, hadas inclusive, duendes y hadas navideños. Entonces, sí, mira, aquí hay de todo. Y el espíritu de Navidad, que es viejo ese. Sí, entonces, cuando le pregunto, me digo, no, pero es que, ¿qué significa entonces la Navidad? Bueno, regalos, sí. Regalos. Y me lo dijo con una convicción tan grande que yo dije, pero no. La Navidad no es esa, Navidad es de nacimiento, de la entrega, la vida, la entrega de la vida, la entrega de Jesús que se hace hombre, verdadero hombre, se hace niño, se entrega. Y parece mentira, pero en medio de esa angustia por tener, por comprar, por gastar, se pierde de vista la venida del niño Jesús. Decimos niño porque recordamos ese nacimiento, pero en realidad es la llegada de Jesús a nuestro corazón. Amén. Para terminar un poquito, cerrar un poquito el comentario de Rosa Mireya, hay muchos intereses en que olvidemos a Jesús, en la Navidad. No es negocio. Entonces, sí, exactamente. Sí. Entonces que adoremos a Santa Claus o adoremos a un San Nicolás, algo que inventaron, un arbolito de Navidad que no va relativamente con nosotros, porque nosotros tenemos el nacimiento y nosotros tenemos que seguir recordando a Jesús. No adorar un adornito de niño Jesús en un nacimiento. Eso es algo como para recordarlo, el nacimiento de Jesús, que fue el 25, o sea, se celebra el 25 de diciembre. Y por eso la cuestión de los regalos. Bueno, pero yo me voy a devolver un poquito la palabra. Entonces, dice, habrá señales prodigiosas, ¿no? Pablo, yo lo que veo aquí claramente que el Evangelio no está hablando de un cataclismo.
porque dice que el sol, habrán señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia, claro, al ver que el sol no está brillando, al ya no ver las estrellas, la gente se va a llenar de angustia seguramente y de miedo por el estruendo de las olas del mar. Si podemos recordar, cuando hay luna llena, la marea sube. Imagínense ustedes que suceda algo, un cataclismo, que la tierra salga del eje de su eje. Seguramente las olas del mar van a subir muchísimo más. Aparte del recalentamiento que tenemos, que los polos se están descongelando, como esa película que vemos de la era de hielo. Y entonces seguramente si se congelan esos poros, seguramente que el mar va a subir. Y se habla de que naciones van a quedar bajo el agua. Estamos hablando de hace tantísimos años y ya nos estaban advirtiendo de que eso iba a pasar. Entonces estamos viendo una señal de cataclismo. La gente se va a morir de terror y de angustia, me imagino, de infarto y cosas así, aterrorizada, porque muchos van a perder la cantidad de bienes que han tenido en su vida, todas esas cosas que han acumulado en la tierra, que de paso se las van a comer la polilla y su tesoro se llenará de moho. Dice, vendrán sobre el mundo, pues que las estrellas se bambolearán. Me imagino yo que la gente por terremotos y ese tipo de cosas, por eso yo estoy viendo como un cataclismo, cuando la gente, lo que hemos estado en presencia de un terremoto, vemos que miramos hacia el cielo y vemos como que si las estrellas se movieran, y es que precisamente la tierra se está moviendo y nosotros estamos viendo como que si las estrellas se movieran. Yo estoy seguro, a la luz del Espíritu Santo, que Jesús en el Evangelio de San Lucas nos están hablando de un gran cataclismo que pronto va a venir. ¿Cuándo van a hacer esa? Bueno, entonces vamos a tener las señales. Entonces dice, verán al Hijo del Hombre venir en una nube como un gran majestad. Pablo dijo algo bien importante ahorita, inspirado por el Hijo del Hombre. Ya no vendrá como Jesús, sino como el Verbo. El Verbo. Cuando nosotros nos vamos a la palabra, te dicen el principio del mundo era la palabra, era el Verbo, era ese sonido, era ese estruendo. Y seguramente que lo que vamos a venir a ver, bajar en una nube, va a ser un gran estruendo. Porque cuando hablamos de la palabra, la gente lo que piensa es lo que nosotros nos estamos comunicando. Cuando hablamos de la palabra, vemos lo que está escrito en el Evangelio. Y cuando vimos que en el principio lo que había era ese estruendo, lo que era la palabra de Dios, ese estruendo del Señor es lo que va a venir a ese mundo y es lo que vamos a escuchar. Cuando comiencen a suceder esas cosas, tenemos que prestar atención. Y fíjate que te dice, la palabra de hoy está muy profunda, porque te dice, levanten la cabeza. O sea, no podemos hacer como el avestruz, que nos vamos y nos vamos a esconder. No, todo lo contrario. Es el momento de enfrentarnos a nosotros mismos, porque vamos a estar en la presencia de Dios, porque se va a acercar nuestra liberación. ¿Y cuál va a ser nuestra liberación, Pablo? Yo diría, Johnny Oropesa, que nuestra liberación va a ser que realmente nuestro espíritu se va a elevar y vamos a unirnos al Padre. O sea, precisamente muchos pensarán que morirán y lo que vamos a hacer es unirnos al Padre. Por eso te dice, imagínense en aquella época, hace 2000 y tantos años, ¿no? Estén alerta para que los vicios, que no solamente puede ser los vicios, puede ser el cigarro, puede ser otras cosas, también el vicio del trabajo, del acumular dinero, de la corrupción, los juegos de azar, exacto, del libertinaje, del embriaguez, del estar borracho, que muchas veces ese dinero que nosotros tenemos, ese es el peor enemigo del alcohólico, de la persona que le gusta el libertinaje. Su peor enemigo es el dinero, que cuando tiene más dinero, más libertinaje es, más borracho es, se va más de la vida. Entonces te dice que porque vamos a ser atacados por las preocupaciones precisamente de esta vida. ¿Y cuáles son las preocupaciones de esta vida? Cuando nosotros vemos que tenemos menos obligaciones y tenemos, cuando vivimos por lo menos en una isla, yo diría como vivió en esa película Robinson Crusoe, que él agarraba y pescaba y se comía sus pescaditos y tenía un guayuco como viven los indígenas, la gente es más feliz. Cuando entonces estamos en este mundo, vemos el televisor, el celular, la computadora, todas las obligaciones que tenemos, entonces nos damos cuenta que vamos a tener más preocupaciones en esta vida, y esas preocupaciones nos van a entorpecer nuestra mente. Por eso te dice que no nos agarre desprevenido
como una trampa porque no va a caer una trampa sobre los habitantes. Pero termina diciéndole el Evangelio, que dicen que hagamos oración constantemente. Y la gente cree que hacer oración constantemente es ir a la iglesia o sentarse en su casa y rezar un rosario, ese tipo de cosas. Cuando Jesucristo nos invita a orar, nos invitaba precisamente a interiorizarnos, a encontrarnos, a entrar en esa etapa de oración y meditación profunda para llegar a esa etapa de contemplación, Pablo, en la que llegaba San Francisco, en la que llegaba Santiago de Compostela, en la que llegaba San Martín de Porres, de manera que en estado de oración profunda nosotros nos podamos conectar para que cuando llegue ese día estemos realmente conectados a Dios, Pablo. Pero fíjese, a mí me llama la atención cómo Johnny interpreta esto, ¿no? Porque es cierto lo que él dice, pero las lecturas apocalípticas, y esto es un lenguaje apocalíptico, sí. Es un lenguaje apocalíptico, hay que explicarle a los usuarios que nos están observando y escuchando, de que puede haber una interpretación literal, pero lo que aquí se tiene que ver es que esa es una manera simbólica de hablar, que las estrellas se van a caer y que todo este caos, eso es un símbolo de lo que va a pasar a nivel espiritual con las personas. A nivel de la espiritualidad, incluso Jesucristo lo dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, encontrará gente con fe en esta tierra. Un poco la anécdota que tú presentabas, esa persona que ya está totalmente, ha perdido toda la dimensión espiritual y lo que piensa es en el comercio, en el Santa Claus, en los adornos, en todas las cosas, y allí desapareció ya el sentido espiritual de la presencia de Cristo, de la oración profunda y meditativa, el encuentro, porque la oración es ese encuentro espiritual con el Creador, no solamente con uno mismo, sino con el Creador, ¿verdad? En una dimensión espiritual. Todo eso se va como a destruir. Yo creo que el cataclismo yo no descarto que pueda haber un cataclismo, de todas maneras todo de hielo y esas películas nos están señalando, y eso es una realidad. Todo el cambio climático que nosotros estamos viendo, definitivamente eso no lo descarto. Pero el cataclismo verdadero que está anunciando hoy Jesucristo es el cataclismo espiritual. La gente va a perder toda su dimensión trascendente, por ejemplo, del materialismo, del reducirse. Yo decía ayer en la misa precisamente esa anécdota que Martí hace en la Edad de Oro, ¿no, verdad? A veces los hombres se comportan peores que las bestias, y cuando un hombre pierde su dignidad, su decoro, su honradez, su honestidad, se rebaja por abajo de las bestias, pierde su condición humana, y eso es un cataclismo espiritual. Yo creo que es importante que nosotros nos cuidemos. Y por eso este tiempo de Adviento, sobre todo estas 2 primeras semanas, vamos a estar meditando sobre la importancia de la preparación para llevar a una verdadera conversión y volver nuestra mirada a las cosas espirituales, a las cosas que no se acaban, y quitar ese apego por las cosas materiales. Yo leía los otros días una anécdota de un libro que me llegó de Valores, donde había un rey que lo tenía todo en un castillo, pero estaba melancólico, estaba triste. ¿Cuánta gente rica podría en plata está siempre amargada? Uno lo ve en las películas, incluso lo reflejan, ¿no, verdad? Allí no está la felicidad, y entonces salen los súbditos para buscar, porque el rey decía, si usted encuentra una persona feliz, me traen la camisa y yo con la camisa voy a ser feliz. Y entonces salen a buscar, no encontraron a nadie, encontraron gente con mucho dinero, pero todo el mundo estaba triste y melancólico. Y un campesino estaba arando la tierra y estaba cantando y alabando a Dios. Y todo. Hoy encontramos una persona que es feliz. Y entonces dice, bueno, sí, yo soy feliz porque yo tengo la vida, el campo, como, mi familia, perfecto. Y dice, bueno, pues te pusiste dichoso, porque el rey te va a poner en un puesto muy grande y te va a dar mucha plata y mucho dinero, pero lo que necesita es que tú le des una camisa. Y le digas, es que yo no tengo camisa. Entonces el problema no está, la felicidad no está ahí en tener, hermano. La felicidad está en algo mucho más profundo y dentro, que no depende de lo que tú tengas, porque a veces lo que decías tú, Johnny, muy bien, lo que tú tienes lo que hace es esclavizarte y llenarte de angustia. Es mejor tener poco y disfrutarlo que tener mucho y estar angustiado porque tú no sabes qué hacer con lo que tienes. El disparate, y yo aprovecho esta oportunidad para denunciar, ¿vale? Hay cosas muy buenas que se están haciendo en el país, pero hay cosas que yo no sé quién es el que está dirigiendo estas cosas. ¿Cómo se le ocurre
A mí me parece que es maravilloso que vengan barcos a Venezuela llenos de pernil y llenos de harina pan y llenos de arroz y llenos de lo que necesita el pueblo. Pero ¿qué hace un barco trayendo pinos en Canadá aquí? Eso es ridículo. Eso es populismo, eso se llama populismo. Eso no es lo que necesita el pueblo. Aquí no necesitamos pinos. Aquí no necesitamos, lo que necesitamos es alimentos para el pueblo, cosas que se pueden producir y no cosas que puedan distraer incluso la cantidad de dinero que se ha dado ahora en los aguinaldos. 3 aguinaldos juntos. Eso es un despilfarro, hermano. En enero todo el mundo está aquí arañando. Todo el mundo está ladrando porque nadie tiene dinero. Y ahora en diciembre empezamos a gastar. Como dice la Biblia, no gaste lo que tenga en cosas que no te alimentan, que no te llenan, que no te dan felicidad. No te dejes manipular por los medios de comunicación que lo que quieren es sacarte ese dinero para que lo gastes en chatarra y para que te envenene. Y después estás en enero sin dinero y enfermo por toda la basura que has tenido que comprar y tenido que gastar, manipulados por los medios de comunicación. Creo que esa es una Navidad pagana que tenemos que rechazar como cristianos, y yo les invito como cristianos a celebrar una verdadera Navidad cristiana, una Navidad para compartir con el que no tiene, para ser feliz con lo que tú tienes a otras personas. Allí está el camino de la felicidad. El camino del Señor es el camino del compartir, el camino del amor, el camino y ese camino es el que nos lleva a la paz. Amén. El otro nos lleva a la ambición, al egoísmo y al despilfarro, como dice aquí, a los vicios, al libertinaje y a las borracheras. Y a las preocupaciones. Vamos a sacarnos eso de la vida y vamos a prepararnos bien para la Navidad. De todas maneras, este tema lo vamos a seguir desarrollando la otra semana. Vamos a hacer un corte musical en este momento porque tenemos un editorial y también algunas cosas que tenemos que tocar para la segunda parte del programa sobre esto de la Navidad y la preparación que nosotros debemos de tener como cristianos. Amén. Pablo, yo quería terminar esta parte diciendo una frasecita que siempre me llama la atención, que dice que Dios tiene todo en el mundo, lo único que no tiene es nuestro amor. Amén. Enseguida estamos con ustedes en la segunda parte.